vez más. Estoy aquí otra vez igual con la misma ropa. Ya les había dicho yo que yo grabo cuando puedo. Así que aquí estamos. El segundo tema que quiero tocar en base a lo que una amiga de aquí del canal me pidió que hablara es sobre la diferencia o cómo entiendo yo la diferencia entre tener una depresión como cualquier persona, sufrir de depresión, sufrir de ansiedad, a la diferencia de cuando como persona espiritual que tiene experiencias paranormales, por decirlo así, o fuera de la normativa de lo que según la gente es la normatividad, tener estas experiencias te lleva a un punto de depresión, te lleva a un punto de ansiedad, te lleva a un punto donde estás mal emocional, espiritual, psicológicamente mal. ¿Cuál es la diferencia? Tal vez me voy a extender en este tema, vuelvo y digo como dije en mi video anterior, estos temas los estoy hablando porque me pidieron que los hablara, pero yo entiendo si de pronto alguien que le da clic al video no es de su interés y no termina de escuchar el video, está bien, perfecto. Entonces, continuemos. Respecto de cuál es la diferencia de tener depresión, no me gusta la palabra normal, pero voy a usar esa palabra. Depresión normal a depresión producto de tus experiencias espirituales. La diferencia es mucha y al mismo tiempo no es tanta. Cuando tú tienes depresión por situaciones personales, porque de pronto sufriste una pérdida, se murió alguien que tú amabas, tu mamá, tu hijo, de pronto tienes depresión porque te divorciaste y amabas a esa mujer, a ese hombre. Cuando tienes depresión porque sufres cambios hormonales que te llevan a un punto físicamente de tristeza, de sentirte con ánimo bajo, o porque ya naciste predispuesto para padecer depresión, porque también hay personas que nacen con esta predisposición, así nacieron, una parte en su cerebro nació así y tienen esta facilidad, esta predisposición a padecer depresión crónica. Cuando tú estás en un tipo de depresión psicológica, emocional, debido a experiencias personales que te pasan por diferentes razones, es un tipo de depresión que al buscar una ayuda psicológica, ayuda terapéutica, diferentes tipos de terapia, desde ir a un psicólogo, desde hacer terapia ocupacional, a lo mejor buscar un trabajo que te mantenga ocupado todo el tiempo, o incluso medicarte. Hay medicamentos que te ayudan a salir de esa situación porque son medicamentos que estimulan una parte de tu físico que está desbalanceada para que estés bien, que te quitan esa tristeza, que te quitan esa ansiedad, que te ayudan a estar bien. Ese tipo de depresión, vamos a decirlo malamente, es la normal. Ese tipo de depresión es la que muchas personas hoy en día sufren o sufrimos. Y dependiendo de tu cuerpo y dependiendo de tu mentalidad y dependiendo de las ganas que tú le eches a salir de esa depresión, pues sales de esa depresión. A algunos les costará más, a otros les costará menos, algunos se llevarán varios años y algunos se llevarán meses. Depende qué tipo de depresión tengas. Por ejemplo, te da depresión posparto, pues a lo mejor no es una depresión a largo plazo,
a lo mejor con ayuda de medicamentos y terapia, logras salir de esa depresión, porque es depresión postparto, que te da después de que ya tuviste un hijo, por situaciones psicológicas, pero también físicas. Pero creo yo que la depresión que sientes y la ansiedad que sientes por haber tenido o tener experiencias que para la mayoría de la gente no son normales, es algo muy, muy, muy diferente. Es algo totalmente distinto y que a veces es sumamente complicado. Desde mi experiencia personal, y espero no se extienda demasiado el video, pero si se extiende está bien. Desde mi experiencia personal, he tenido ambos tipos de depresión. He tenido depresión normal, vamos a decirlo, donde por situaciones de mi vida, cuando me divorcié, por ejemplo, caí en depresión porque pues yo amaba a ese hombre y no funcionó y todo eso. Lo que me ayudó a salir de ese tipo de depresión fue terapia ocupacional. Me puse y tenía dos trabajos en ese tiempo. Además estaba haciendo actividades políticas en la ciudad donde yo vivía. Estaba el tiempo de elecciones, entonces todo el tiempo estaba ocupada. Eso, la terapia ocupacional, de estar trabajando, estar estudiando, tener dos trabajos y luego tener esta onda de las votaciones encima, pues me ayudó a salir a flote de esa tristeza, de esa depresión que yo tenía. Fue complicado porque yo realmente amé a esa persona, yo realmente pensaba que iba a estar toda la vida con él y no lo estuve. Cosa muy diferente me ha pasado cuando se trata o cuando se habla de la depresión que he sufrido a causa de mis experiencias espirituales. La primera depresión que yo no sabía que era depresión, que yo no entendía que fuera depresión, fue cuando yo era niña y cuando yo era adolescente. De niña y de adolescente, en ese lapso de tiempo, yo no sabía qué era lo que me pasaba. Yo me sentía culpable, yo me sentía triste, yo lloraba, me estresaba, tenía ansiedad y siempre me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Mi vida parecía tan perfecta. Tenía a mis padres con salud, iba a la iglesia, buscaba a Dios, oraba mucho. Yo siempre pensé que eso que yo sentía, esa tristeza y esa ansiedad que yo tenía, era porque yo padecía epilepsia. Entonces yo decía, pues tal vez es la epilepsia. Tal vez por eso yo me siento triste. Tal vez por eso yo me siento mal. Tal vez por eso me siento confundida. Era una niña y era un adolescente que no entendía y que no conocía, porque nunca nadie me dijo lo que era el concepto de depresión o lo que era el concepto de ansiedad. Sufrí bullying por parte de mi propia familia porque no entendían, mi familia no entendía que yo pudiera ver cosas o que yo pudiera hablar con los animales o que yo escuchara cosas. No entendían nada de eso. Entonces, ahí en la infancia, ahí en la adolescencia, es cuando se inserta en el chip de mi cabeza el concepto, el autoconcepto, que yo abracé y que ahora digo sí, pero ya lo abrazo con felicidad. En ese momento no. Loca. Estás loquilla. Estás loquilla. Estás loca.
es que estás loca, estás zafada. Ay, mi Brendita está loquita. Ay, mi Brendita le falta un tornillo. No está bien, no está bien de la cabeza. Ella no está buena de la cabeza. Ella no está no está bien. Para mí que me dijeran que yo estaba loca, porque yo tenía estas experiencias, era algo que me ocasionaba mucha tristeza y mucho dolor. El hecho de que, insisto, mi propia familia muy cercana, con quien yo vivía, no entendiera lo que me estaba pasando, me tirara de loca, fue algo bien difícil para mí. Cuando tú sufres este tipo de depresión, especialmente en la niñez, no puedes pensar, no puedes entender, no puedes creer que se trata de una depresión física. No puedes creer que es algo de tu cuerpo. No puedes creer que porque estás en una depresión psicológica y que vas al terapeuta y el terapeuta te va a ayudar y que si te van a dar una medicina te va a controlar. En mi caso específico, yo tomo medicamentos para mi epilepsia desde la edad de 6 años. Porque los primeros síntomas que yo empecé a sentir fueron a los 5 años. Entonces, mi medicamento que yo tomo para mi epilepsia, para no tener convulsiones, es un tipo de droga y he pasado por diferentes tipos. Pero han sido drogas que si yo hubiese padecido depresión física, me hubieran ayudado porque son drogas que te duermen ciertas partes de tu cerebro para que no estés estresada, para que no estés convulsionando porque estás triste, para que te relajes. Relajan tu cerebro. Ese es el trabajo de estos narcóticos que yo tomo para mi epilepsia. Si se hubiera tratado de una depresión de este sentido, en este sentido normal, yo nunca hubiera padecido depresión, pero era algo muy distinto. Algo que también me llegó a pasar y cuando leí a esta personita que te mandó besos y leí sobre los intentos de quitarse la vida, literalmente se me salieron las lágrimas porque también me pasó, también me sucedió. O sea, llegó un punto en el que yo me sentía rechazada hacia mí misma. Me sentía de que es que o sea, ya, yo quiero terminar con esto, quiero terminar con ver cosas, quiero terminar con oír cosas, quiero terminar con tener esta gama de situaciones tan extensa, tan ancha, por tantos años de mi vida. Ya no la quiero, ya. ¿Por qué? Porque a fin de yo poder entender qué era lo que me pasaba, fui con psicólogos, fui con psiquiatras, fui con ministros, fui con cristianos de diferentes iglesias, fui con terapeutas de diferentes tipos de terapias, traté de hacer tantas cosas, busqué a Dios, me encerraba buscando en la Biblia así constante todo el tiempo. Y un versículo muy liberador que a mí me liberó de sentirme la más pecadora del mundo, de sentirme la más mala del mundo, fue un versículo en Mateo, en la Biblia, donde habla Jesús y dice que como si él es hijo del diablo, como el diablo, como el hijo del diablo, como alguien malo, va a poder hacer el bien. Estaría contradiciéndose. Estaría diciendo que si yo soy adoradora de la oscuridad y voy contra la oscuridad, no puedes. O sea, si tú eres oscuridad, no puedes luchar contra la oscuridad porque te estarías como luchas contigo mismo, ¿no? Y eso para mí fue muy liberador de decir, no soy la pecadora que dicen que soy. No soy la mujer que necesita el exorcismo. Porque en una de las experiencias que yo les voy a contar más adelante, yo tuve esta experiencia donde a lo mejor es hablar fuerte,
A lo mejor es usar una palabra muy fuerte y que a lo mejor van a decir, no, ¿cómo? Pero yo luché con demonios, con energías muy oscuras. Y cuando tú luchas contra la oscuridad, cuando tú encaras a la oscuridad y te deja marcas físicas, y hay testigos de por medio, no hay espacio para creer que tú eres oscuridad. La oscuridad no lucha contra la oscuridad. El fuego no apaga el fuego. Entonces ese versículo en Mateo fue muy liberador para mí y dije, yo no necesito ningún exorcismo. Fue reconstruirme, fue entenderme y decir, esta depresión que yo tengo, este buscar la muerte, este buscar terminar con esto en mi cabeza, porque llegó un punto de mi vida donde las voces no paraban. Llegó un punto de mi vida donde yo no tenía momentos de paz. No tenía noches de paz. Yo tenía miedo que llegara la noche. Porque en la noche, en la soledad de mi cama, era cuando más me atacaban. En el día, para mí era como que eso es día, es mi oportunidad de estar presente en este plano existencial de lo que es mi vida, porque siempre he trabajado. Entonces eso me salvaba hasta cierto punto. Pero una vez que llegaba la noche, ya en la soledad de mi cama, era como el momento que todas estas sombras oscuras, todas estas cosas venían sobre mí. Esta depresión que yo tenía, esta culpabilidad que yo sentía, me hacía vibrar muy bajo. Hacía que mi energía espiritual, mi energía física, mi vibración energética se fuera para abajo, porque yo me sentía culpable, porque yo me sentía mal, porque estaba deprimida espiritualmente y esta energía se iba hacia abajo. Cuando tú te vas hacia abajo, cuando tu energía vibra muy bajo, espiritualmente hablando, es un momento donde más energía oscura, donde más cosas oscuras, donde más seres oscuros o el nombre que le quieras dar, vienen sobre ti, porque vibras bajo. Ahora que me considero que ya vibro un poquito más alto, que quiero vibrar más alto, claro que sí, pero ahora que ya vibro más alto, que mi energía está más elevada, las situaciones espirituales que vivo hoy en día son situaciones más amables, más tranquilas, más bonitas. Y es que esto es algo que se tiene que entender y que a veces es en base a la experiencia que tienes. A veces lo que sucede es de que estás en una vibración muy baja, en una oscuridad, en una densidad súper baja, y este tipo de energías son las que vienen sobre ti y son las que te deprimen, son las que te causan culpa, son las que te causan depresión. Y esta depresión espiritual que se vive, señoras y señores, o quien me vea hasta este minuto tan largo, no es una depresión que desaparece ni con ningún medicamento, ni con ningún tipo de terapia. El psicólogo no te cura esta terapia, no te ayuda a su terapia psicológica para salir de esta depresión. Cualquier médico que tú vayas, cualquier especialista de la salud que conocemos hoy en día con distintos nombres, no te va a ayudar. Cualquier medicamento que te quiera dar no te va a ayudar, porque esto no es una depresión normal. Esto no es una depresión como se cura una depresión postparto, o una depresión porque tuviste una ruptura amorosa, o una depresión porque tuviste una pérdida y se murió alguien de tu familia. No, este tipo de depresión espiritual que vivimos las personas no es una depresión que se cura con terapia psicológica. No es una depresión que se cura con medicamentos ni con drogas. Este tipo de depresión es algo
que la única manera que yo personalmente en mi propia experiencia encontré para salir adelante es aceptarme. Aceptar que lo que me pasaba no era mi imaginación, que no estoy loca, que lo que yo he experimentado no es locura, como me decían de niña y de adolescente, y todavía a veces mis familiares, estás loca. No es locura. Cuando tú ya aprendes y aceptas que estas experiencias son reales, que no están en tu cabeza, que no las imaginas, que no es algo falso, cuando tú ya aceptas que es algo real, entonces sales de esa depresión, porque ya no sientes la culpa, porque ya no sientes el miedo, porque ya no te importa el rechazo social, ya no te importa que te digan estás loca, ya no sientes eso. Pero el problema es que muchas veces la desinformación te lleva a un punto, o muchas veces la ideología, muchas veces los paradigmas culturales, muchas veces dónde naces, cómo creces, lo que escuchas, el hecho de saber que nadie te entiende, que te hace sentir culpa, te sientes loca, te sientes anormal, te sientes confundida, tienes miedo, todos esos pensamientos te generan depresión y todos esos pensamientos también te generan ansiedad. Y llega un punto donde dices, la única salida es quitarme la vida, pero porque tienes vamos a decir, un proyecto de vida, porque tienes una misión de vida, porque el ser como tú eres, así con esas experiencias, tienen un propósito y tienen una razón de ser. Pues aunque lo intentes y aunque lo intentes, si no es tu momento, no es tu momento. Tienes que crecer, tienes que evolucionar, tienes que aprender y tienes que despegarte por ti mismo de esa culpa y hacer a un lado esa depresión. Pero sí que es muy complicado, sí que es muy difícil cuando no tienes a alguien a tu lado que te diga, habemos muchos como tú. Esto que te pasa a ti, no eres la única persona en la tierra con estas experiencias. El sentirte abrazado, abrazada de otras personas que también tienen esas experiencias, te hace sentirte bien, te hace sentirte que no eres la única. Para mí personalmente ha sido un proceso de años, poder salir del cascarón, poder entender, poder aprender, y todavía me cuesta. Todavía hoy en día hay momentos que digo, qué difícil ser yo. Qué difícil ser yo a veces, es difícil porque muchas veces tengo que tocar la pared y decir, esto es aquí y ahora, aquí toma lo que estás tomando, esto es aquí y ahora, ignora lo demás, porque tienes esta vida aquí y ahora. Y dejar de lado, las voces, y dejar de lado lo que ves, y dejar de lado a veces lo que sientes, lo que experimentas, porque necesitas mantenerte presente. Porque si no te mantienes presente, caes en ansiedad. Genera mucha ansiedad cuando escuchas más de 5 voces a la vez y vas al psiquiatra y le dices lo que escuchas y le dices, es que yo estoy enferma, yo estoy loca, yo tengo cualquier enfermedad, esquizofrenia, yo padezco esquizofrenia. Yo me acuerdo que la primera vez que yo llego con un psiquiatra y yo le digo, me dice, señorita, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cuál es su problema? Le dije, yo vengo aquí porque yo tengo esquizofrenia. Cuando yo le dije eso,
Este señor se tira carcajada abierta y me dice, ¿usted tiene esquizofrenia? Le dije, sí, yo tengo esquizofrenia. Me dijo, ¿cómo sabe usted que tiene esquizofrenia? Le dije, yo sé que tengo esquizofrenia porque yo he leído y dicen que las personas que tienen esquizofrenia escuchan voces y yo escucho voces. Ok, le voy a hacer unas preguntas. ¿Usted cómo es su vida? ¿Cómo lleva usted su vida? ¿Usted estudia? Sí. ¿Tiene buenas calificaciones? Sí. ¿Usted se alimenta bien? Sí. ¿Usted tiene novio? Sí. ¿Tiene problemas con su novio? ¿Usted lo trata mal? ¿Pelea con su novio? ¿Le ha hecho daño a alguien alguna vez en su vida? ¿Ha tratado de hacerse daño usted misma alguna vez? ¿Por qué estas voces le digan a usted? ¿Le digan algo que hacer y usted va y obedece a estas voces? Dije, no. Se hizo la consulta por lapso de quizá media hora con diferentes preguntas, con diferentes respuestas que no recuerdo todas las preguntas y no recuerdo todas las respuestas en este momento. Y al terminar me dijo, usted no tiene esquizofrenia. No sé qué sea lo que usted tiene, tal vez se siente culpable por algo, tal vez, no sé, mire, si quiere usted podemos tratarla con otro tipo de enfermedades, buscar, pero usted quítese la idea de que usted tiene esquizofrenia. Le dije, pero yo necesito una respuesta, tal vez lo que yo tengo es un trastorno de triple personalidad, porque yo estaba convencida que mi cerebro estaba dañado. Me dijo, señorita, déjese de hacer ideas, usted no tiene ningún trastorno de ningún tipo de personalidad, ni de doble, ni de triple, ni de cuádruple, ni de nada. Usted no tiene nada de eso. Me enojé, me frustré, porque el bendito psiquiatra no me ayudó y se rió de mí. Lo mismo pasó con uno y con otro, con uno y con otro, con uno y con otro, con diferentes tipos de personas. Y finalmente, después de años, después de muchas lágrimas, después de mucho dolor, después de mucha ansiedad, después de muchas cosas, después de procesos de experiencias de distintas formas, simplemente acepté, y no fue simple aceptarlo, fue un proceso, que esta soy yo y que como yo habemos muchos. Este video está súper largo, ya fue media hora, mi preciosa, espero que este video te haya servido, espero que este video te haya ayudado. Y cualquier cosa, déjame en los comentarios que yo trataré de dar respuesta en base a mi experiencia, en base a lo que yo siento, en base a lo que pienso, a todas sus preguntas, a todas sus inquietudes. Y pues nos vemos en un próximo video. Gracias.